Que saco rogar al cielo, que saco rogar al cielo, si en tierra me has de enterrar. La tierra me da comida, la tierra me hace sudar. Que saco sudando tanto, que saco sudando tanto y comiendo poco y nada. Si mi tierra no es mi tierra y el cielo, cielo no más. ¿A dónde pongo mis manos? ¿A dónde pongo mis manos? Brotan claveles y rosas, brotan y brotan las cosas que no aprovechan mi mano. Una espiga hay en el campo, una espiga hay en el campo, una espiga colorada. Si juntos la cosechamos, grande será nuestro pan. Buenas noches, amigos. Reciban el saludo cordial a nombre de la Federación Peruana de Abogados, una institución dedicada a la defensa legal, a la defensa de los derechos de las personas. Bueno, en esta oportunidad nosotros estamos continuando con nuestro programa, a pesar de que tenemos algunos problemas en nuestra, bueno, como es producto del cambio de clima, como ustedes saben, en todo caso hay unos problemitas con la garganta, pero a pesar de eso, nosotros estamos continuando con nuestro programa, porque el trabajo debe continuar, el debate continúa, es decir, los problemas siguen manteniéndose y por lo tanto necesitamos darle una respuesta adecuada sobre la problemática que existe, especialmente de los trabajadores, especialmente de los ciudadanos, de las personas que obviamente necesitan nuestros servicios profesionales desde el punto de vista legal. Bueno, en primer lugar, iniciando nuestro programa, saludar a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos, a todos aquellos que durante la semana nos hacen llegar sus comentarios, sus preguntas, sus preocupaciones para establecer una agenda de debate entre nosotros y poder en todo caso a través de esta plataforma hacerle llegar a cada uno de ustedes nuestras ideas, nuestro planteamiento sobre seguro algunos problemas que puedan tener desde el punto de vista legal. Agradecerle infinitamente por las múltiples llamadas que nosotros hemos recibido y además por los múltiples comentarios que hemos sido, en todo caso, que nos han hecho llegar haciéndonos extensivas sus preguntas, sus preocupaciones respecto al tema que vamos a resolver o desarrollar el día de hoy.
Hoy día vamos a hablar sobre la negociación colectiva en el sector estatal, a propósito de la ley 31188. Es decir, hoy día existe ya una norma que regula la negociación colectiva en el ámbito público o dentro de la administración pública, especialmente dentro del sector estatal. Es decir, los trabajadores estatales ya tienen en todo caso una regulación mucho más clara. Bueno, efectivamente hay algunas preocupaciones que seguro le vamos a hacer llegar, pero ya existe por lo menos un criterio mucho más elaborado, un criterio mucho más claro sobre cómo debe tratarse las relaciones laborales, especialmente las relaciones colectivas en el marco de la negociación colectiva en el sector público. Un sector obviamente muy golpeado, y decimos muy golpeado porque lamentablemente nos duele mucho decirlo, pero el Estado no es un buen empleador. Bueno, ha quedado evidenciado de que lamentablemente el Estado constituye uno de los más complicados empleadores, por decirlo de alguna manera. O sea, existe múltiples regímenes laborales, existe en todo caso una inadecuada política remunerativa. En fin, hay varias cosas que hay que corregir dentro de la administración pública, y efectivamente el nuevo gobierno va a tener mucho que decir, mucho que hacer en este sector. Obviamente, cuando decimos mucho que hacer, no estamos diciendo que hay que recortar los derechos de los trabajadores. Lo que hay que hacer es resolver los problemas que hay dentro de la administración pública, pero siempre pensando o tomando en consideración los derechos de los trabajadores. La política legislativa que debe implementar el Estado como parte de su capacidad reguladora tiene que ser pensando fundamentalmente en la protección de los derechos de las personas, y en este caso la protección de los derechos de los trabajadores. Eso hay que tomar en cuenta. Nosotros estamos en contra por esa forma como se ha venido ejerciendo la función legislativa por parte del Estado frente a los trabajadores. Esos 30 años de predominio del modelo neoliberal dentro de la administración pública ha sido sumamente difícil para los trabajadores. Ya en una oportunidad hemos hablado sobre cómo se aplicaron una política laboral encubierta con el ánimo de debilitar el régimen laboral regulado por el decreto legislativo 276, es decir, anular la carrera administrativa para establecer un nuevo modelo de gestión en donde no exista carrera. Y estos últimos 30 años de nuestra vida política ha demostrado pues que esa fórmula planteada por aquellos que levantaron o que levantan en todo caso el modelo neoliberal dentro de la administración pública sobre la base de una relación laboral sin carrera administrativa, desde mi punto de vista ha fracasado totalmente. Pero bueno, ese es parte de otro debate, pero eso tiene que ver de alguna manera también con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre las relaciones colectivas dentro de la administración pública y en particular la negociación colectiva. Pero antes de avanzar con nuestro programa, con lo que hemos planificado para el día de hoy, debo saludar a nuestros amigos. Voy a saludar en particular a Julio Romero Cárdenas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Saga Falabella, Sintrasap. Mis saludos desde este espacio, felicitarlo por su trabajo, por ese esfuerzo que vienen haciendo por organizar a los trabajadores y por defender sus derechos, y mil gracias por confiar en nuestra capacidad profesional. De igual manera tengo que saludar a José Manuel Peralta Vera Tudela, un destacadísimo dirigente sindical también del sector educación. Él es secretario general de una federación muy importante que obviamente va a cumplir también un papel sumamente importante en este nuevo escenario que ha construido la ley 31188, que regula la negociación colectiva en el sector estatal. Pero también tengo que saludar y felicitar también por su trabajo públicamente al secretario general de la CTE, la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales, CTE Perú, en la persona de Domingo
Cabrera Toro, un destacadísimo dirigente, y a todo su cuerpo directivo del Consejo Directivo Nacional. Seguro que están evaluando el nuevo escenario, la forma como se va a intervenir en este nuevo escenario, correcto, creado por la ley 31188 que regula la negociación colectiva. Mis saludos, mi reconocimiento público a todos los dirigentes de las organizaciones sindicales del sector público afiliados a la CTE. También tengo que hacer un saludo fraterno y cordial a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Presidencia y el Consejo de Ministros, que están en un proceso de negociación específicamente. Bueno, es un proceso de negociación de muchos años, seguro, hay muchas dificultades en este proceso, pero bueno, se está dando los pasos importantes para solucionar este pliego de reclamos muy esperado por los trabajadores, y felicitar al sindicato por el trabajo que vienen haciendo en favor de sus afiliados. Muy bien, y agradecer a todos aquellos, nos va a faltar tiempo para saludar a todos aquellos que confían en nosotros, que trabajan con nosotros, que nos hacen llegar sus opiniones, sus preocupaciones, y obviamente eso a nosotros nos motiva para seguir trabajando, seguir informándonos, seguir en todo caso en esta pelea incesante, infinita, por la defensa de los derechos de las personas. Bueno, finalmente ese es nuestro trabajo. Para eso existe la Federación Peruana de Abogados, una institución dedicada a la defensa legal, y además también agradecerle a la firma legal JBQ Abogados en todo su equipo técnico, especialmente a su equipo que dirige, en todo caso a la doctora Raiza Unchupaico Alba, una de las destacadas abogadas que forman parte de esta firma jurídica, y a todos nuestros colaboradores, agradecerle por su apoyo, por su respaldo. En todo caso, sin ellos no sería posible este programa, y agradecerle infinitamente por darme la posibilidad de dirigir, o en todo caso conducir este programa. Muy bien, ya terminamos esta primera etapa de los saludos, porque siempre hay que saludar, siempre hay que ser muy reconocedor de las capacidades y los aportes de los demás. Creo que eso es una de nuestras características. Jamás vamos a sentirnos mal porque los otros o nuestros amigos avanzan, correcto, en sus objetivos, en sus metas, y más bien lo que hay que hacer es felicitarlos por su trabajo y su esfuerzo. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a tratar un tema fundamental para los trabajadores del sector público, ¿correcto? Este es un tema nuevo, no es nuevo, es un tema muy complicado. Digo complicado porque obviamente detrás de este tema hay muchos intereses, y obviamente siempre hay criterios totalmente distintos, ¿no? Hay criterios distintos. La doctrina, o en todo caso los especialistas, tampoco tienen una posición homogénea. Hay muchas contradicciones sobre el tema, puesto que no hay un consenso claramente establecido cómo debe entenderse o cuál debe ser el mejor procedimiento para lograr un ejercicio de un derecho fundamental, que es la negociación colectiva. En primer lugar, la primera idea que tenemos que tener claro es que la negociación colectiva constituye un derecho fundamental de los trabajadores. ¿Correcto? Es un derecho fundamental. Y decimos que es un derecho fundamental porque permite, a través de esta fórmula, a través de este mecanismo, ¿correcto?, que los trabajadores puedan entrar en diálogo con los empleadores. Es decir, la negociación colectiva para los trabajadores constituye, en todo caso, un derecho que le permite dialogar, o que le va a permitir acercarse a los empleadores para poder establecer nuevas condiciones de empleo o mejoras en sus condiciones de empleo. Nosotros hemos señalado en múltiples oportunidades que el trabajo, correcto, genera desgaste, genera también efectos nocivos. Y esos desgastes y esos efectos nocivos tienen que ver con las condiciones de empleo, lo que quiere decir que periódicamente deben mejorarse las condiciones de empleo. Entonces, eso es el objetivo, esa es la finalidad, correcto, que se busca con la negociación colectiva, es decir, lograr mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Y cuando hablamos mejora de sus condiciones de trabajo, condiciones de empleo,
Estamos hablando, por ejemplo, mejores remuneraciones, estamos hablando, por ejemplo, el mejoramiento de sus bonificaciones, es decir, todos aquellos aspectos que tengan naturaleza económica, pero también todos aquellos aspectos que no tienen naturaleza económica, ¿correcto? Entonces, todo este conjunto de condiciones, de aspectos que forman parte o que se van a desarrollar o implementar dentro de la relación laboral, obviamente hay que mejorarlas. ¿Por qué? Porque, como he señalado, dentro de la relación laboral, obviamente hay que ir paso a paso avanzando hacia adelante, porque finalmente los trabajadores son los que consideramos, por nuestra parte por lo menos, que se encuentran en una situación de desventaja frente al empleador. ¿Y por qué decimos de desventaja? Porque obviamente son aquellos que cumplen las actividades laborales, son aquellos que están en peligro o poniendo en riesgo su integridad física, su integridad mental para el cumplimiento de los objetivos y las metas. En consecuencia, los trabajadores se encuentran en una situación de exposición permanente. Entonces, por lo tanto, que hay que buscar mejores condiciones de empleo. Entonces, la negociación colectiva es un medio a través del cual se puede lograr mejorar esas condiciones de empleo, ¿correcto? Y además permite la solución pacífica de los conflictos laborales. Y nosotros decimos que permite la solución pacífica de los conflictos porque en toda relación jurídica y en particular en las relaciones laborales, lo que existe, ¿qué cosas son? Conflictos. ¿Por qué? Porque los empleadores tienen un interés particular y los trabajadores tienen otro interés, y ese interés entra en conflicto. Y precisamente a través de la negociación, a través del diálogo, a través del acercamiento entre las partes, finalmente se está estableciendo un consenso, ¿correcto?, para lograr la solución de estos conflictos. Y por lo tanto, ese proceso de diálogo, de acercamiento, tiene que hacerse pues sobre la base de principios. Así es, sobre la base de principios. Por ejemplo, un principio fundamental que es la capacidad negociadora que tienen las partes. Y esa capacidad negociadora que tienen las partes, obviamente se sustenta en su autonomía, en la capacidad de decisión. Es decir, en esa capacidad que tienen para plantear sus puntos de vista y finalmente ponerse de acuerdo sobre los puntos que se encuentran en debate. Y obviamente las partes tienen que actuar de buena fe. Tienen que actuar tomando en consideración, correcto, la necesidad de establecer determinados acuerdos para la satisfacción de esos intereses mutuos. Por eso, de eso se trata, porque el acuerdo es un consenso finalmente de las partes. Y ese acuerdo, que no es otra cosa que un consenso, un acercamiento de los intereses anteriormente contrapuestos y hoy día consensuados, correcto, forman parte pues de la solución del conflicto por la vía pacífica como producto, como consecuencia del diálogo. Entonces ahí tenemos, mire, qué importantísimo es que el empleador con el trabajador finalmente entren a dialogar para mejorar las condiciones de empleo. Y mejorar las condiciones de empleo también implica mejorar los objetivos, mejorar las metas, mejorar la capacidad productiva, corregir posiblemente algunos errores que existan en el propio desarrollo de las actividades institucionales, las actividades laborales, en fin, o sea, constituye un aspecto sumamente importante que hay que fortalecerlo y no debilitarlo como se ha pretendido establecer en por lo menos los últimos años en el país, en el ámbito del sector público. Muy bien. Entonces, ahí tenemos pues los principios, los objetivos, los conceptos fundamentales sobre la negociación colectiva. Pero lo que tenemos que tomar en consideración, y aquí es un aspecto sumamente importante, a diferencia de las otras normas, el decreto de urgencia 014-2020, promulgado o elaborado por el gobierno de Vizcarra como consecuencia de este periodo excepcional que vivió el país, que no hubo parlamento, recordemos ese periodo, se emite una norma que es el decreto de urgencia 014-2020. Este decreto, esta norma promovida por el Ejecutivo, una norma excepcional, correcto, va a regular la negociación colectiva. Pero en esa negociación colectiva va a establecer un aspecto que fue cuestionado. ¿Y cuál es? Ese aspecto era que el Ministerio de Economía
era el que implementaba o emitía un informe económico. Es decir, el informe económico era un instrumento donde se establecía los límites, las características de la negociación, los límites de la negociación, y todos aquellos que superaran ese límite finalmente podían ser procesados. Lo que quiere decir que en este caso el Ministerio de Economía, que forma parte del empleador, era el que establecía las condiciones de negociación. Y por eso que fue muy criticado esta norma y finalmente ha sido derogada. Y decimos que fue duramente criticada porque efectivamente, o sea, se le otorgaba la potestad al Ministerio de Economía para establecer los límites de la negociación, obviamente el Ministerio de Economía no es imparcial. El Ministerio de Economía forma parte de la estructura del empleador. Entonces, en este caso, era el empleador el que establecía los límites y las barreras de negociación. Entonces, la pregunta, si el empleador es el que va a establecer los límites de la negociación, entonces la pregunta es que los sindicatos o los trabajadores no tienen capacidad negociadora. ¿Y por qué decimos que no tienen capacidad negociadora? Porque ya existe un límite. Es decir, el empleador le va a decir, señor, usted puede negociar sobre a este límite, no puede superar. Y si usted lo supera, obviamente va a ser objeto de un conjunto de sanciones. Eso es lo que significaba finalmente lo que establecía el decreto de urgencia 014-2020. Pero no solo eso, sino que además establecía la posibilidad de revisar todos los convenios colectivos que se habían firmado antes y durante, correcto, el proceso de elaboración del decreto de urgencia 014. Lo que evidentemente significaba, por lo menos de mi punto de vista, la afectación, correcto, al principio de seguridad jurídica y al principio de legalidad, por cuanto porque generaba un escenario de inestabilidad absoluta. Lo que quiere decir, por ejemplo, que muchos trabajadores ya se había implementado su proceso de negociación, ya le habían reconocido los acuerdos colectivos, es más, ya se había ejecutado el cumplimiento de esos beneficios. Entonces la pregunta, después que se cumplió, después que se ha materializado el acuerdo, o sea, ahora se pone en cuestionamiento como consecuencia de la dación de una norma como es el decreto de urgencia 014. Obviamente, generó un escenario de una incertidumbre total y obviamente nosotros como institución y a través de nuestro equipo técnico asumimos en todo caso una campaña nacional para esclarecer los peligros que significaba la continuidad del decreto de urgencia 014-2020. Y bueno, y eso se ha corregido. Y decimos que se ha corregido porque la ley 31188, correcto, que regula la negociación colectiva en el sector estatal, así se llama, ha corregido esas limitaciones, por decirlo de alguna manera. O sea, esta ley entiende que no podía ponerse esos límites, o en todo caso el Congreso de la República o los legisladores entienden de que la negociación colectiva tiene que hacerse sin límites, o sea, no puede haber parámetro de la negociación. Porque si se establece parámetros en la negociación, obviamente se le quita capacidad negociadora a las partes y se afecta contra su autonomía, contra ese principio fundamental que es la autonomía de las partes para tomar decisiones. Entonces, esa restricción, ese mecanismo restrictivo establecido en el decreto de urgencia 014-2020 ha sido corregido. Y si ustedes revisan esta ley no pone una restricción de esa naturaleza. La ley señala de que puede negociarse sobre aspectos, condiciones económicas, ¿correcto? Condiciones económicas que implica incrementos remunerativos. Puede negociarse condiciones que tengan incidencias económicas, ¿correcto? Por ejemplo, pueden ser bonos, pueden ser, por ejemplo, bonos de alimentación, movilidad, en fin, o sea, condiciones económicas efectivas, o sea, que tiene que ver con el incremento remunerativo, con las bonificaciones específicas y con condiciones con incidencia económica. Pero además puede negociarse condiciones no económicas, ¿correcto? No económicas. Entonces, lo que establece como criterio fundamental esta norma y que me parece a mí importantísimo, y hay que felicitar en todo caso a aquellos que han participado, especialmente en este extremo, es que
no han establecido un criterio restrictivo. Entonces se ha respetado el principio de la autonomía de las partes y la capacidad negociadora de las partes. Y eso es sumamente importante que hay que subrayar. Muy bien, otro elemento que me parece sumamente importante que hay que tomar en cuenta es la clasificación o los niveles de la negociación. Los niveles de negociación. Aquí vamos a identificar dos niveles de negociación, por lo menos en mi punto de vista. Por un lado es la negociación centralizada, que se le reconoce, correcto, a las confederaciones, la capacidad de negociar, y esta negociación se haría con la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces las confederaciones son las que entrarían a negociar y que a mí me parece sumamente importante. Pero también se reconoce el nivel de negociación descentralizada, que se haría en los sectores, correcto, en los sectores que forman parte de la estructura de la administración pública, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en las instituciones autónomas. Entonces, allí vamos a encontrar, o ahí se aplicaría en todo caso, esta negociación descentralizada, que me parece sumamente importante. Entonces, por ejemplo, la negociación centralizada, es decir, la capacidad de que los trabajadores negocien con la presidencia y el Consejo de Ministros, que es la instancia finalmente de mayor nivel administrativo, me parece sumamente importantísimo. O sea, hasta hace unos años atrás, hace unos 10 años atrás, por lo menos, era imposible discutir la posibilidad o imaginar la posibilidad de que la presidencia y el Consejo de Ministros se siente a negociar con los trabajadores, a pesar de que ya en el ámbito internacional se había establecido de que sí era posible negociar cuando se plantea, por ejemplo, la queja en el marco del decreto legislativo 276, donde la OIT establece la posibilidad o como criterio de que sí era posible negociar a esos niveles. Pero bueno, yo creo que es un avance importantísimo. Igual el tema de la negociación descentralizada me parece sumamente importante. Y aquí hay un tema que me parece que hay que subrayarlo. Es decir, la capacidad que se le reconoce a las empresas del Estado, o sea, las empresas del Estado que hasta el año pasado, por lo menos hasta antes de la dación del decreto de urgencia 014, correcto, las empresas del Estado negociaban en el marco de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo. Y la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo es aplicable al sector privado. Y hasta el año pasado, hasta antes que se promulgue, en todo caso, el decreto de urgencia 014, eso es lo que ocurría. Y cuando se promulga esta norma, el 014, se incorpora a las empresas del Estado para negociar dentro del marco del nuevo sistema de negociación de la administración pública. Ese hecho también se ha corregido. Es decir, se mantiene el criterio de que las empresas del Estado sigan negociando o desarrollen su proceso de negociación en el marco de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, que me parece en todo caso una norma que de alguna manera, con las debilidades que pueda tener, una de las normas más importantes que existe en el marco de las relaciones colectivas del trabajo. Muy bien, pero hay otro elemento que me parece muy importante también, es la posibilidad de establecer una negociación por rama dentro del ámbito público. Y ahí me parece, en todo caso, y ahí hay una preocupación, en todo caso, porque en el caso de los gobiernos municipales o los gobiernos locales que tienen trabajadores menos de 20, ahí plantea, obviamente, la posibilidad de la adhesión, o sea, estos trabajadores se pueden adherir a un pliego territorial o a un pliego, correcto, federal, dicen ellos. Entonces se entiende de que esa forma tiene que ver con una negociación por rama. Sin embargo, me parece que ahí hay una debilidad. ¿Y por qué hay una debilidad? Porque debemos tomar en consideración que dentro de la estructura de las organizaciones sindicales, por lo menos de mi punto de vista, están las confederaciones, las federaciones, los sindicatos y aquellas centros laborales donde tengan menos de 20, obviamente puede haber un comité sindical, puede haber una junta de delegados, no sé, pues puede haber un mecanismo.
Pero me parece que ahí, en todo caso, habría que analizar mejor el tema para poder darle una salida, porque este tema de la adhesión no lo veo claro y finalmente tendríamos que buscarle una salida para no vulnerar el derecho que tienen los trabajadores a ejercer la negociación colectiva plenamente. Y creo que ahí me parece que hay una preocupación, ¿correcto? Una preocupación. Muy bien. Pero también me parece que también hay que tomar en consideración otro aspecto sumamente importante. Y me parece que hay que tomar un aspecto sumamente importante, puesto que la ley señala y establece un nuevo criterio. Hay un nuevo criterio. ¿Cuál es ese nuevo criterio? ¿Quiénes son los legitimados o quiénes gozan de la legitimidad negociadora o la capacidad negociadora? Según lo que dice la norma, la ley 31188 señala de que los que tienen capacidad negociadora o legitimidad para negociar son las organizaciones sindicales más representativas. Y la pregunta es, ¿y cuáles son las organizaciones sindicales más representativas? Dice la ley, aquellos que tienen el mayor número de afiliados. Allá. O sea, la legitimidad se sustenta en el número de afiliados. Es decir, una organización sindical solo alcanzará la legitimidad para negociar si tiene un número importante de afiliados. Muy bien. Entonces dice la norma que los que van a intervenir en la negociación son aquellas organizaciones sindicales, ¿correcto?, más representativas. Conclusión, aquellos que tienen mayor número de afiliados. Muy bien. Y ahí nacen varias preguntas. Primera pregunta, en el caso de la negociación colectiva centralizada, dice las confederaciones. Ya, muy bien. Si es las confederaciones, confederaciones dice, no dice la confederación, dice las confederaciones. Entonces, hay varias confederaciones, muy bien. ¿Y quién está legitimada dentro de esas varias confederaciones? Las más representativas. ¿Y quiénes son las más representativas? Las que tienen mayor número de afiliados. O sea, conclusión, solo podrá negociar la que tiene mayor número de afiliados. Entonces, ahí hay una preocupación. Y digo una preocupación porque el derecho a la negociación colectiva es plena, debe ejercerse plenamente, independientemente de si tienes o no tienes mayor o menor número de afiliados. Porque si existe una organización sindical, si cumple los requisitos, una organización sindical, es decir, una organización de los trabajadores, cumple los requisitos establecidos legalmente, alcanza su personería jurídica, es decir, o su personería sindical, ¿correcto?, cumpliendo los requisitos, los procedimientos establecidos legalmente, lo que quiere decir es que tiene capacidad de negociación. O sea, la capacidad negociadora o la legitimidad para negociar solo se alcanza si es que cumple la condición de ser una organización sindical. Entonces, incorporarle el concepto de mayor representación me parece que estamos frente a un criterio restrictivo. Por lo menos eso sería mi opinión. Porque vamos a imaginar, en el ámbito de las negociación, ¿correcto?, centralizada, tenemos 5, vamos a imaginar 5 confederaciones. Confederación A, B, C, D, E. Y vamos a imaginar que de esas 5, 3, ¿correcto?, son las que menos tienen número de afiliados. Conclusión, no negociarían, solo negociarían 2. O mejor, una de ellas es la única que tiene el mayor número de afiliados. O sea, sería la única que negociaría. Entonces, ahí hay un primer problema que me parece que tiene que precisarse o aclararse. Porque si no, me parece, correcto, que estaríamos frente a un criterio restrictivo de la negociación. Ese mismo criterio lo vamos a encontrar también en la negociación descentralizada. En la negociación descentralizada, que es a nivel de las instituciones, a nivel de los gobiernos regionales, a nivel de los gobiernos locales, ¿correcto?, a nivel de los proyectos, los programas, en fin, a nivel de los organismos autónomos del Estado, vamos a imaginar que una entidad existe más de un sindicato, ¿correcto?, más de un sindicato. Y eso es lo que dice la ley. Si existe más de un sindicato, el sindicato más representativo es el que negociaría.
Y lo que quiere decir que es el sindicato que mayor número de afiliados tiene. Pero ojo, si nosotros revisamos la ley de relaciones colectivas del trabajo, establece de que un sindicato mayoritario es aquel que tiene el 50% más uno de afiliados. Solo ese podría negociar. Pero además la Corte Suprema ha señalado de que si bien los sindicatos mayoritarios son los que negocian, no quiere decir de que los sindicatos minoritarios no puedan negociar. Se ha establecido la posibilidad de que los sindicatos minoritarios sí puedan negociar. Entonces, si el criterio que predomina es que los sindicatos, tanto mayoritarios como minoritarios, pueden negociar, entonces la pregunta, ¿qué sentido tiene establecer como criterio de que los únicos que podrían negociar o que tienen legitimidad para negociar son los sindicatos más representativos? Eso me parece, como he señalado, correcto, un criterio que de alguna manera restringe la posibilidad de que los sindicatos que tienen un número menor de afiliados no puedan negociar. Y eso va a generar un problema. Yo considero de que, bueno, seguro en la reglamentación se va a establecer las correcciones, aunque no podría hacerse de ese sentido porque la reglamentación no puede ir más allá de los límites de la ley. Sin embargo, tiene que establecerse un mecanismo para, en todo caso, mejorar este extremo de la ley, que me parece que es una de las debilidades que yo identifico en todo caso de esta norma. ¿Y por qué digo debilidades? Porque yo parto del criterio de que todas las organizaciones sindicales tienen capacidad negociadora. El sindicato de mayor representación puede negociar, perfecto, puede negociar, y los aspectos que no están establecidos, que no están acordados entre el sindicato de mayor representación con la entidad, pueden entrar en todo caso a negociar los sindicatos de menor representación o menos representativos, por decirlo de alguna manera. Porque, ojo, porque la otra fórmula que planteaba, por ejemplo, el decreto de urgencia 014 era armar o establecer un bloque o una negociación en bloque, es decir, una coalición de sindicatos. Que bueno, era una fórmula, pero me parece también que esa fórmula planteada por el decreto de urgencia 014 era una fórmula restrictiva. Y en este caso, me parece, espero equivocarme, que estamos frente a un criterio también restrictivo. Pero bueno, ahí encontramos en todo caso una primera debilidad en esta norma, o en todo caso un criterio que necesita aclararse como parte del debate, pues obviamente como parte del debate. Muy bien. El otro elemento que me parece sumamente importante es también en el proceso de la negociación. En el proceso de la negociación. Bueno, como nosotros sabemos, la negociación se va a iniciar con la presentación del pliego, tanto en la etapa, en el nivel de negociación centralizada como en la negociación descentralizada. Y dice la norma que el pliego tiene que presentarse entre el 1 de noviembre del año hasta el 30 de enero del próximo año. O sea, el pliego tendría que presentarse entre noviembre, diciembre y enero. O sea, tienes 3 meses para presentarlo, ¿correcto? Y está presentado el pliego, el empleador convoca un periodo de 10 días la instalación de la comisión negociadora y se iniciaría el trato directo. Si no hay acuerdo en el trato directo, si no hay acuerdo, se va a una segunda etapa, que es la etapa conciliadora. Y ahí hay que subrayar. Con el decreto de urgencia 014/2020 y con la ley Servir, que también regula la negociación colectiva, no estaba claro, por lo menos de mi punto de vista, quién era el que intervenía en la etapa conciliadora. En la ley Servir, de alguna manera se establece que Servir sería la institución que intervendría, ¿correcto? Y eso de alguna manera también es corroborado con lo establecido por el decreto de urgencia 014. Sin embargo, quienes estamos involucrados con este tema por nuestro propio ejercicio profesional del día a día, hemos encontrado que Servir, lamentablemente, y hay que reconocerlo, y sus funcionarios tendrán que reconocer, que en este extremo o en esta responsabilidad Servir no ha podido cumplir adecuadamente sus responsabilidades. Miren, existe un embalsamiento de pliegos o procesos de negociación que Servir no lo ha resuelto. Entonces, lo que quiere decir que lamentablemente tenía que corregirse.
Y ahí me parece importantísimo rescatar la experiencia que tiene el Ministerio de Trabajo en este tipo de actividades. O sea, devolverle la responsabilidad al Ministerio de Trabajo para que sea el ente rector respecto a las negociaciones colectivas, especialmente en el marco, correcto, del periodo o de la etapa de conciliación, a mí me parece importantísimo. ¿Y por qué importantísimo? Porque obviamente necesitamos una institución responsable, rectora, pero que ayude a que estos procesos de negociación avancen y no se entrampen. Porque lo que se trata es que los trabajadores, y peor aún, en la administración pública los plazos son mucho más precisos, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos prontitud, necesitamos de que las autoridades cumplan en todo caso su responsabilidad de forma idónea, ¿correcto? De forma eficaz, eficiente, cumpliendo los plazos. Y lamentablemente Servir no ha cumplido esta responsabilidad que se le asignó, y lo que evidencia finalmente de que no había la capacidad técnica para poder enfrentarlo. Entonces, quien tiene la capacidad técnica y la experiencia, por lo menos desde mi punto de vista, es el Ministerio de Trabajo. Y efectivamente, esta norma le da la competencia, o le devuelve la competencia en todo caso, al Ministerio de Trabajo de ser el ente rector de la negociación colectiva, especialmente en el sector público. Muy bien. No resuelto la negociación en la etapa conciliadora, en la etapa de conciliación, ya hay dos posibilidades. O vamos al arbitraje o vamos a la huelga. ¿Correcto? Vamos al arbitraje o vamos a la huelga. Ya es una decisión que tendrán que tomar los trabajadores en tanto y en cuanto sus peticiones o sus propuestas no sean resueltas. Pero no se ha cerrado la posibilidad de ejercer el derecho a huelga, por ejemplo. Hecho que sí me parecía, de alguna manera, en el decreto de urgencia 014 sí había una restricción. Entonces ahí estamos frente a un avance importantísimo, por ejemplo. Y el otro avance importantísimo, por ejemplo, es también cuando señala de que en la etapa del trato directo se habría acuerdos ya establecidos, especialmente de naturaleza económica, tiene que, en un plazo de 5 días de elaborado el acuerdo, tiene que comunicarse a las instancias correspondientes, y en este caso, especialmente a la presidencia del Consejo de Ministros, para la elaboración de la ley de presupuesto. Y efectivamente, aquí hay que tomar en consideración lo establecido por el Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, especialmente en aquellas sentencias que ha declarado la inconstitucionalidad de la ley del servicio civil respecto a la negociación colectiva, ha señalado claramente de que en la negociación colectiva en el sector público no habría una vulneración al principio de equilibrio presupuestal. Porque es seguro de aquellos que se están oponiendo a esta ley, porque efectivamente hay un sector que está oponiéndose, especialmente Servir, correcto, ya se ha pronunciado, especialmente algunos funcionarios del Ministerio funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros se han pronunciado, que dicen que esta norma afectaría el principio del equilibrio presupuestal. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ya lo ha señalado. Y decimos que lo ha señalado porque el equilibrio presupuestal solo se afectaría en tanto y en cuanto los acuerdos establecidos en los pactos colectivos no fueran parte de la ley de presupuesto. Y en este caso, cuando se hacen los acuerdos, cuando se pone en comunicación a los titulares de las instituciones y los titulares de las instituciones presentan su propuesta de pliego económico o de propuesta presupuestal, obviamente es el Ministerio de Economía con la presidencia del Consejo de Ministros el que va a proponer la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto, no nos olvidemos que entra a debate en principio en el Consejo de Ministros para que esto sea remitido al Congreso de la República para que finalmente sea debatido y aprobado. Entonces, ese procedimiento implica que los acuerdos entre las partes que han negociado esos acuerdos económicos van a ser incorporados a la ley de presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿en dónde encontramos la vulneración al principio de equilibrio presupuestal? Por lo menos, yo concuerdo con la posición establecida por el Tribunal Constitucional en el sentido de que establece que la vulneración
al equilibrio presupuestal implicaría si es que estos incrementos no estarían establecidos dentro de la ley de presupuesto. Y hay que tomar en cuenta de que los acuerdos establecidos en un pacto colectivo no son de ejecución inmediata, sino son a partir del año fiscal siguiente. Entonces, por lo tanto, pretender establecer de que estamos frente a una vulneración al principio de equilibrio presupuestal, bueno, es una posición respetable, pero en todo caso, por lo menos nosotros no lo compartimos. En ese sentido, a mí me parece un avance significativo e importante porque uno de los aspectos más importantes del debate dentro de la negociación colectiva, ¿cuál es? Es el incremento remunerativo, ¿correcto? Es la mejora remunerativa de los trabajadores. Eso es el aspecto más importante. Si no se debate incrementos remunerativos, no se debate mejorar las condiciones económicas, obviamente estaríamos frente a una desnaturalización de la negociación colectiva y ese criterio ha sido superado por lo menos por esta norma. Es decir, esta ley superó los criterios restrictivos establecidos tanto en la ley del servicio civil, donde establecía la prohibición de negociar condiciones económicas, supera lo planteado por el decreto de urgencia 014-2020, donde también se incorpora mecanismos restrictivos para el establecimiento de mejoras económicas, lo que significa de que esta ley constituye un paso adelante, por lo menos en ese extremo, ¿correcto? En ese extremo. Pero hay que tomar en consideración también otro aspecto importante de esta ley. Este aspecto importante tiene que ver con los requerimientos o con la información que el empleador Estado tiene que proporcionar a la comisión negociadora. ¿Correcto? ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son esos instrumentos que las partes necesitan para negociar? ¿Correcto? Porque si no tienen acceso a esos instrumentos, a esa información, es difícil llegar a acuerdos, porque uno no puede establecer acuerdos si no tiene información exacta. Entonces, lo importante del manejo de la información en el caso de la comisión negociadora y en particular de los trabajadores. Y aquí hay que considerar, hay que subrayar, por ejemplo, el conjunto de la responsabilidad o la obligación que estaría, en todo caso, la obligación que tendría el empleador, el Estado como empleador de la información que tendría que proporcionar. ¿Qué tendría que proporcionar? La estructura salarial, por ejemplo, la planilla de remuneraciones, por ejemplo, las modalidades de contrataciones, por ejemplo, el cuadro de asignaciones, por ejemplo, el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, el balance de ejecución presupuestal, la situación económica, correcto, los planes anuales de contratación, o sea, toda esta información que antes no se tenía acceso. ¿Por qué? Porque había un criterio dentro de las instituciones públicas, supuestamente eran de manejo reservado, supuestamente tenían que ver, correcto, con la seguridad del Estado, con manejo de la información. Pero este tema, por lo menos de mi punto de vista, era una forma de justificar el hecho de que los representantes de los trabajadores no tengan acceso a la información. Y si no tenían acceso a la información, no podían negociar, su capacidad negociadora se restringía. Y este aspecto me parece sumamente importante porque ahora se le obliga al empleador, ¿correcto? Se le obliga al empleador a proporcionar esta información. Y que es una información pública, porque en realidad es pública, ¿correcto? Es pública. Esto no tiene nada que ver con la seguridad del Estado, no tiene nada que ver con aspectos que afecten la intimidad. Entonces, por lo tanto, es una información que debe tener acceso a los trabajadores. Pero en este caso, hay una obligación expresa establecida en la norma en la cual la institución, en su condición de empleadora, está obligada a proporcionar a los trabajadores en el marco de la negociación. Y eso es importante porque le permite, en todo caso, a los representantes de los trabajadores a tener mejores condiciones para negociar. Y por último, y con esto cierro, también hay un aspecto sumamente importante, el tema del reconocimiento de la licencia a los miembros de la comisión negociadora. Esta licencia, que es distinta a la licencia que se le reconoce por ley a los dirigentes sindicales o distinta a la licencia que establece por pacto colectivo.
lo que quiere decir que los miembros de la comisión negociadora se les reconoce un derecho que es el derecho a la licencia como miembro de la comisión negociadora. Y eso a mí me parece importante porque, bueno, eso ha sido una pelea también, una pelea sumamente importante porque en muchos casos pues la negociación colectiva ha sido muy restringida. Los empleadores no han dado las facilidades para que los trabajadores se preparen pues frente a las sesiones o a las reuniones negociadoras. Entonces encontrábamos pues que los trabajadores estaban frente a un conjunto de dificultades. Lamentablemente ese es el modelo pues de negociación que ha planteado el neoliberalismo durante 30 años en la administración pública. Es decir, una negociación colectiva restringida, limitada, donde no le permitía a los trabajadores ejercer plenamente sus derechos. Y se está intentando corregir, en todo caso, este inadecuado modelo de negociación promovida por los que han gobernado casi 30 años el país. Y, bueno, en este caso, el Congreso de la República transitorio, que ha nacido como un proceso excepcional, ha planteado una ley que me parece sumamente importante. Claro, hay que hacer algunas correcciones, algunos ajustes, como he señalado, y en todo caso, me parece, comparado a las demás normas que se ha emitido, obviamente, muy importante, garantiza de alguna manera el ejercicio del derecho a la negociación, y lo que corresponde es defenderla. Ya existe, ¿correcto?, un conjunto de gentes, de estudiosos, de especialistas que están en todo caso en la estrategia de cuestionar esta norma en las instancias jurisdiccionales. Bueno, es su derecho, no hay ningún problema, hay que salir a defenderla. ¿Por qué? Porque consideramos que esta norma de alguna manera refleja el ejercicio pleno del derecho a la negociación colectiva, y hay que felicitar en todo caso a todos aquellos que han participado en este debate, que son los trabajadores, que son los intelectuales, los profesionales, ¿correcto?, que han emitido públicamente su opinión y se ha recogido en todo caso estos criterios que han ayudado a mejorar y fortalecer la negociación colectiva como derecho fundamental de los trabajadores. Muy bien amigos, espero en todo caso que estas ideas, estos comentarios les ayuden a tener mayor claridad sobre lo que hoy día es la negociación colectiva en la administración pública. Pero si no ha sido así y no ha quedado claro, tiene mi teléfono, que es el 998-987925, a través de un mensaje, ¿correcto? Nos ponemos de acuerdo y podemos darle una explicación mucho más detallada. O en su defecto a nuestra central telefónica al número 3967686 de la Federación Peruana de Abogados y todas las instituciones que coordinan con nosotros para poder ayudarlos y orientarlos con mayor claridad sobre cómo debe ejercerse la negociación colectiva en el sector público. Muy bien amigos, muchas gracias por escucharme, por seguirnos. Debemos en todo caso agradecer a Jeffrey Liñán por seguirnos, también a Patricia Yariguamán, nuestra directora de comunicaciones, agradecerle públicamente por su trabajo. Gracias a ese esfuerzo, este programa en todo caso sale a la luz. Igual a Raiza Unchupaico Alba, nuestra editora académica, que es la que organiza la agenda académica, y también a todo el equipo que hace posible que este programa salga adelante. Muy bien amigos, entonces tenemos que señalar que finalmente muy bien amigos, estamos concluyendo nuestro programa y recomendarles de que hay que mantener en todo caso la distancia social, hay que mantener en todo caso cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, por cuanto el virus, el enemigo invisible, correcto, sigue vigente entre nosotros. Y por último,
Estamos viviendo ahorita una coyuntura política electoral en el país muy grande y obviamente corresponde tomar decisiones para avanzar y mejorar en la solución de los problemas del país. Es decir, la solución de los problemas del país hay que pensarlo en la amplia mayoría. No podemos pensarlo en la minoría, sino tenemos que pensarlo en la amplia mayoría. Resolver el problema de empleo, resolver el problema de la seguridad, el problema de la crisis sanitaria que vive el país y además resolver el problema de la educación, que finalmente son aspectos sumamente importantes en la vida del país. Y seguro que vamos a tomar una buena decisión. Estamos ya a días para, en todo caso, de saber quién es finalmente el que va a dirigir los destinos de nuestro país. Nosotros apostamos por una propuesta de cambio, de transformación. Nosotros apostamos porque los grandes problemas que no han sido resueltos durante todos estos casi tres décadas de dominio neoliberal sean resueltos. Y obviamente consideramos de que la única posibilidad es replantear, avanzar a una transformación del país. Por mi parte, muy buenas noches a todos. Muy agradecido por sus comentarios, por sus preocupaciones y será hasta el próximo miércoles. Nos vemos, amigos, qué gusto saludarlos y desde aquí un saludo, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y agradecerle por su solidaridad, agradecerle por su apoyo y no duden en todo caso cuando tengan algunas dificultades en llamarnos para poder ayudarlos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.